Un saludo especial para todo el público que nos acompaña hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades de la ganadería cumpliendo el enfoque Una Salud. Me presento, mi nombre es Brian Tuberquia, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia y tengo una maestría en medicina bovina. Actualmente soy docente de la Corporación Universitaria Remington. Para contextualizar un poco la importancia de la ganadería y explicar qué sucede cuando queremos enfrentarnos a los aspectos sanitarios, tenemos que mencionar qué representa la ganadería del país. En este caso, referente al marco productivo, la ganadería representa o contribuye al 6,8% del PIB nacional. Otro dato importante es que la ganadería contribuye al 1,4% del PIB nacional y también tenemos que mencionar que la ganadería aporta al 21,8% del PIB agropecuario, ya referente a diferentes explotaciones dentro de lo agrícola, ¿cierto? Explotaciones de maíz, sorgo, otros tipos de cultivos, además de otras explotaciones pecuarias como las producciones avícolas, las producciones porcinas. Y finalmente, dentro del PIB pecuario, donde mencionamos esos tipos de explotaciones con animales, contribuye casi a un 50%. Ahí nos reflejan un dato de un 48,7%. Bueno, este pues, es un gráfico donde nos muestran año a año. Aquí es importante señalar dentro de los primeros trimestres de 2020 qué sucedió con la ganadería. En general, el PIB nacional cayó debido a la pandemia, en este caso por COVID-19, pero aunque algunos productos o algunos tipos de explotaciones que la ganadería maneja, tal como la producción de leche, la producción de carne, no cayeron, porque finalmente la ganadería contribuye al origen de proteína animal. Y esto es un dato bien importante. ¿Por qué? Porque finalmente dentro de la ganadería se incluyen empleos. En este caso, se dice que la ganadería genera casi 1,1 millones de empleos directos, que representan ¿qué? El 6% del empleo nacional. ¡Listo! Además, el 19% de todo el empleo del sector agropecuario. Entonces, de por sí la ganadería, además de ser tradición, ¿cierto?, de tener unas explotaciones o unas razas bovinas desde hace tiempo, pues nuestras razas criollas representan un sector importante, una tradición, además de otras razas y de los diferentes pisos térmicos en los que tenemos nuestra ganadería. ¿Listo? Teniendo desde razas europeas, que han sido importadas desde hace años, hasta razas índicos, que representan el mayor tipo de inventario ganadero o de especie que explotamos en trópico bajo. ¿Listo? También, dentro de estos sistemas productivos que menciono, tenemos los sistemas de ceba. Para contextualizar un poco, aquí en la región de Córdoba, este sistema de ceba es cuando los novillos, los cuales están castrados, se llevan a un proceso de levante y ceba donde esperamos unas ganancias diarias de peso adecuadas. ¿Vale? Y en este caso se generan casi 131.899 empleos. ¿Listo? Esto representa una cantidad importante. Ya en los sistemas de cría, donde tenemos vientres, vacas que permanentemente están en actividad reproductiva y donde vamos a tener el origen de terneros, los cuales en su mayoría van a ser usados para la producción, ¿listo?, para estos procesos de levante y ceba, y además las terneras que se usan como reemplazos. Tenemos 267.518 empleos que puede generar este tipo de sistema de explotación bovina y otros sistemas que se han ido adaptando a lo largo del tiempo para responder a diferentes necesidades del sector rural, como los sistemas de doble propósito y finalmente, pues donde creemos que puede haber mayor producción, pero finalmente no es un inventario muy grande, la lechería especializada. Vale. ¿Cómo está distribuida la ganadería en Colombia? Entonces, nuestro inventario nacional
es alrededor de 28.200.000 bovinos. ¿Listo? De estos, tenemos aproximadamente hembras, las cuales las consideramos nuestros vientres. Es importante conservar este número de vientres. Incluso se ha hablado a través de distintas agremiaciones nacionales en duplicarlas. Esto es algo bien importante. 18.500.000. Y machos, casi todos destinados a la explotación, 9.700.000. Bueno, dentro de los distintos tipos de actividades, como los habíamos mencionado, vemos en la tabla la diferente distribución. Bueno, ahora, luego de mencionar cuál es la importancia que tiene la ganadería en cuanto a la parte productiva, que es algo que siempre pues, nos inquieta y nos dice, sí, bueno, verdaderamente la ganadería es rentable, no es rentable, se necesitan grandes explotaciones, sí o no. Digamos que dentro de estos pudiéramos discutir muchos temas o cada productor tiene algo por contar en eso. Como veterinarios y como parte del sector salud, nace esta iniciativa, que es una traducción del inglés, One Health, se llama Una Salud, en la cual se incluye entonces la salud de los animales, ¿listo? De las explotaciones bovinas en este caso, la salud de los humanos, no solo representado en, digamos que los bovinos, como producen proteína animal, finalmente carne y leche, van a la cadena final, sino también el contacto con trabajadores y el riesgo, como lo vamos a mencionar adelante, de zoonosis, las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, ¿vale? Y finalmente, esas enfermedades en las cuales los animales, en muchos casos, están involucrados. Bueno, ¿qué es la problemática? Bueno, les tengo que contar que esta iniciativa, Una Salud, nace primero a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y finalmente para adaptarla a un contexto más de salud animal y de sanidad animal, tenemos la OIE, la Organización Internacional de Epizootias o la Organización Internacional de Salud Animal, y también la FAO, porque los animales en su mayoría cuando son explotados son animales de granja, son explotados para consumo de alimento o de alimento de origen animal, y en este caso pues la FAO también acata o da ciertas recomendaciones, pautas o derroteros sobre esta iniciativa que la llamamos Una Salud. ¿Cuál es la problemática mayor? Se dice que el 60% de las enfermedades infecciosas de los humanos tiene origen animal, es decir, son zoonosis. Esto es una problemática que tiene relevancia a nivel mundial. También que el 75% de esas zoonosis tienen origen a partir de los animales, y que 5 de las nuevas enfermedades reemergentes, es decir, que aparecen una vez más, son de origen animal. Esto pues, también preocupa. Y finalmente que el 80% de los patógenos que pueden estar a nivel pues, de los animales y de los humanos también tienen origen animal. Esto preocupa aún más. Bueno, finalmente, ¿cuáles son 3 aspectos importantes que se aborda en esta iniciativa Una Salud? Primero, la disponibilidad e inocuidad de los alimentos y agua, no solo para uso en producciones animales, sino también para uso en los humanos, la propagación de la zoonosis y este tema que cada vez se viene pues, tomando mayor problemática, la resistencia antimicrobiana. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, finalmente, ¿qué desafíos tiene la ganadería entendiendo estas problemáticas? Bueno, primero es la deforestación. La deforestación es un fenómeno bien conocido que puede generar la ganadería cuando se lleva mal. Finalmente, esa es mi consideración y muchos productores, muchos expertos en el tema sobre cambio climático, el cual es una problemática grande que se incluye acá, dicen que la ganadería extensiva, o llamémosla la ganadería cuando no sabemos verdaderamente qué se está haciendo, puede generar esto. Esto se ha mencionado que la ganadería puede, o datos recientes, tuvo 115.000 hectáreas deforestadas o perdidas
en el año 2019. Es algo preocupante. Pero lo que nos debemos de plantear es, ¿realmente necesitamos más tierra para producir o necesitamos que las áreas destinadas a producción, necesitamos mejorarlas? ¿Cierto? Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestra oportunidad? En este caso, aquí nos muestran un número de hectáreas que pueden tener, pues, o el uso, o la distribución del uso del suelo. Y finalmente, si dividimos el uso, pues, de hectáreas que están destinadas para la producción, en este caso pastos y forrajes, para la alimentación de bovinos, y dividimos por el número de inventario en Colombia, nos da que no llegamos ni a un animal por hectárea. Eso es una carga animal verdaderamente baja, mientras que en otros países se llega a 4, 6, 8. Tenemos ciertas dificultades referente a la producción de alimentos, pero la conclusión grande es: no podemos seguir deforestando. Necesitamos, con la tierra que hay ahora, hacer un uso adecuado. No necesitamos más tierra, necesitamos es mejorar la producción de comida para esos animales. Tendrán algunas otras dificultades que ciertas personas expertas o que discuten sobre este tema las mencionan, pero finalmente esta es nuestra conclusión. Bueno, ¿qué otro desafío tiene la ganadería? La emisión de gases de efecto invernadero. En este caso, pues, son datos que muestro ahí rápidamente sobre en el caso del bovino, no solo por la emisión a través de los procesos fermentativos, sino por el uso, pues, de distinta maquinaria y de distintos equipos que se tienen que usar, que pueden contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero. Y algo muy bonito, algo que se requiere y que ahora ciertas corporaciones, Corpoica, el CIPAP, quiere y trabaja, es esto. ¿Cuál es nuestra oportunidad? Listo, silvopastoreo. Listo, necesitamos que este sistema sea un sistema completo y que la sostenibilidad ambiental de este sistema sea bien necesaria para entender qué pasa. Listo, que necesitamos que el animal haga uso de todo, no que sea un monocultivo, que verdaderamente deforestemos, que no haya zonas de confort, que no se aprovechen recursos maderables, que no se fomente el agua, ¿cierto? Todo eso realmente la ganadería lo genera, pero es ese desconocimiento que hemos tenido, que es solamente tener pasto, ¿no? Es buscar distintas fuentes de alimentación y que esto ayude a esto. Estos son, por ejemplo, unas fotos que tiene el CIPAP de ganaderías sostenibles en el Caquetá, o también de los mismos proyectos del CIPAP en Caquetá, ¿cierto? Rotación de potreros, parámetros zootécnicos donde tenemos que hacer uso interdisciplinario de todos los profesionales del sector agropecuario. ¿Listo? Bueno, ya referente a los humanos, nos enfrentamos a una problemática un poco complicada, y es el caso de la calidad de vida de los trabajadores. Es un desafío, es un reto, porque la población que quiere trabajar, que quiere estar en el sector rural, cada vez es menor, y las personas que se quedan allá cada día envejecen. Entonces tenemos un inventario menor con personas un poco más adultas y jóvenes que no quieren estar allá. ¿Qué pasará exactamente? Es ya una situación social propia que tiene ciertos lugares, por ejemplo en el caso de ganadería de leche. En este caso referencio un estudio bien chévere realizado por Vázquez y colaboradores en 2016, donde en un estudio de caso en lechería miraron realmente qué pasa con los trabajadores y cuál es su percepción de calidad de vida. Que encontraron que referente al riesgo laboral, ¿cierto? Lo que influye principalmente es la intención de cambiar de trabajo, encontrar algo mejor. Pero ¿por qué de pronto algunos siguen ahí? Eso también es otra cosa que, bueno, se cuestionaban ellos, y es la similitud salarial entre los otros empleos. Finalmente, si no se ofrece otro rango salarial, es lo mismo. Entonces, bueno, me quedo en lo mismo, pero también hay otras cosas que influyen. Listo, la accesibilidad de las vías, si
se tiene familia, que se tenga acceso a la educación. Incluso hay veces hay lugares, poblaciones rurales donde no se tiene acceso a servicios básicos. Entonces esto dificulta un poco más la producción ganadera, y realmente tenemos los animales, pero necesitamos quien trabaje con ellos, quien esté pendiente, quien cultive los forrajes y todo eso. También es una dificultad grande. Bueno, ya un tema un poco más amplio que tenemos que abordar es las enfermedades, y toma mayor importancia esto, las enfermedades de control oficial, que en su mayoría la OIE nos dice, bueno, hay muchas enfermedades que pueden afectar la producción bovina. ¿Y qué pasará ahí? Bueno, sí, cada productor, dependiendo de cada sistema productivo, se mira si son problemas de glándula mamaria en sistemas lecheros, si son problemas de neumonías o de hematozoarios en sistemas de cría, y cada productor hace lo que puede. Es algo que debemos de empezar a mejorar. Pero realmente la zoonosis es un tema de importancia más cuando otros países ya han erradicado o tienen programas de control fuerte de estas enfermedades. ¿Listo? En este caso, pues nuestro ente, el ICA, a través de la resolución 3714 de 2015, estableció cuáles son esas enfermedades, o más que estableció, actualizó cuáles son esas enfermedades de control oficial en diferentes especies. Y pues, referente a la especie bovina, además de encontrar lo que siempre hemos escuchado, brucelosis bovina, tuberculosis bovina y otras que son de control, rabia, listo, rabia silvestre, y ya pues que se transmite y que se genere rabia bovina, digamos, pero mire esta cantidad de enfermedades que los veterinarios que permanentemente trabajan en clínica bovina se enfrentan, ¿no? Algunas que sabemos si está, sí, puede presentarse, sí. ¿Qué ocurre? No sabemos, no tenemos mucha información de eso. ¿Por qué? Porque realmente enfrentarnos a cómo prevenir las enfermedades nos es un reto bastante grande. ¿Listo? Entonces, mencionemos qué son esas acciones o a qué se refiere cuando decimos prevención. Entonces, prevención son actividades orientadas a reconocer factores de riesgo. Pero para reconocer factores de riesgo necesitamos saber cuál es la presentación o la frecuencia de esa enfermedad, en cuántos animales se presenta. Y dentro de eso saber, listo, la población adulta es más susceptible, las vacas de tal parto, en tales condiciones. Necesitamos estudiarlas. Eso es algo que más adelante lo vamos a mencionar. Pero pues si conocemos esos factores de riesgo, sabemos detectar las alteraciones e intervenir. Ese es el término importante en prevención. Detectar, saber dónde ocurre para intervenir. ¿Cómo qué? Como bueno, sabemos que en la glándula mamaria en los bovinos se afecta cuando permanentemente están sometidas a producción, y cuando son animales más y más mejorados, mayor producción, listo. Pueden ocurrir enfermedades comunes como la mastitis, una enfermedad bien común, bien prevalente y que genera altas pérdidas económicas en la ganadería. Y listo, una adecuada rutina de ordeño es la prevención para la mastitis. O pues, vacunemos. La vacunación es una buena medida de prevención. Pero cuando no conocemos exactamente cómo se presenta esa enfermedad, vacunar, ¿qué? ¿Listo? ¿O por qué? ¿O qué tanto efecto tiene esa vacuna? Ahí es algo que es un reto para controlar las enfermedades dentro del hato. ¿Listo? Y ya pues decimos que si esa prevención no tenemos actividades o ciertas cosas que podemos hacer propias, en este caso mencionemos hacer control. Entonces control es ya un poco más poblacional, aplicar medidas poblacionales dirigidas a controlar la enfermedad. Y finalmente mencionar erradicación ha sido difícil. ¿Listo? Ha sido difícil en ciertas condiciones. Todavía tenemos riesgo de fiebre aftosa y por eso vacunamos, ¿cierto? Tenemos esa medida de prevención. Pero erradicación completa en una enfermedad requiere tiempo, y lo mismo que he mencionado, requiere estudios, requerimos conocer eso. Y pues finalmente, ¿qué impide o qué desafío tiene el control de las enfermedades? Lo que les he mencionado, conocer
cómo se comporta la enfermedad dentro de cada finca. Cada finca es un mundo. ¿Listo? ¿Y esto qué implica? La epidemiología tradicional o utilizar métodos epidemiológicos más avanzados. ¿Y qué se requiere? Bueno, la universidad sola no es capaz, la academia, necesitamos no solo la acción de la academia, sino del gremio privado, donde están las explotaciones, donde están los productores con sus necesidades, sus problemas, que además de ser problemas sanitarios, problemas productivos, son otro sinfín de problemas, y el gobierno, porque cuando no hay políticas claras, o cuando no hay cómo o para qué hacemos esto, no hay quien presione en cierta forma, bueno, controlar la enfermedad, no siempre el productor la ve este tema atractivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? Es establecer medidas de control, que muchas de estas medidas van dentro de un programa de control, ¿cierto? Un poco de cosas que hacemos. En general, nosotros, ¿qué hacemos cuando establecimos medidas de control? Listo, es hacer diagnóstico y eliminación. Yo diagnostico los animales positivos a brucelosis, los elimino, igual los de tuberculosis, listo. Y, por ejemplo, en el caso de, esto es un esquema tomado del ICA, sobre tuberculosis, y bueno, el productor elimina al animal y bueno, pero ¿quién reconoce eso? Complicado. Ese es un caso específico en tuberculosis y hay cierta indemnización al productor, ¿cierto? Se reconoce, pero en otras enfermedades no siempre es posible esto. Bueno, además de diagnosticar y eliminar, podemos prevenir nuevas infecciones y en este caso, esta es una foto bien chévere tomada de dos terneros de la misma edad. El ternero de la izquierda es un ternero sano y el ternero de la derecha es un ternero persistentemente infectado por un virus que algunos han escuchado, los veterinarios permanentemente se enfrentan a este virus, es el virus de la diarrea viral bovina. ¿Y cómo prevengo eso? Y ese animal que me representa en el hato, muchas cosas. ¿Cómo lo identifico? Bien complicado. Entonces, cuando yo quiero establecer una, tengo que tener la otra. Entonces ahí es donde se dificulta todo. Pero realmente hay cosas que podemos hacer y que actualmente se hacen. Además de diagnosticar y eliminar, prevenir nuevas infecciones, podemos aumentar la resistencia genética. Y en el caso de acá de Colombia tenemos razas criollas, que nos falta. Sí, algunos dirán, no tienen los mejores parámetros productivos, pero tienen todos los genes de resistencia a enfermedades que tenemos acá. Entonces, aprovechemos eso. La invitación es esa, investigar sobre esto con la interacción de la academia, el gremio privado y el gobierno. Bueno, ¿qué impedimentos hace que esos programas de control no se establezcan? Entonces, podemos mencionar la falta de percepción de algún efecto productivo o algún efecto sanitario, ¿cierto? Puede que si algún productor ha tenido un predio positivo a brucelosis bovina y no tiene ningún signo clínico, bueno, realmente es que nos estamos enfrentando a una brucela adaptada a otras condiciones, pero sí hay pérdidas económicas no visibles, como son las enfermedades subclínicas. Entonces ahí decirle al productor, bueno, te está generando pérdidas productivas, pero también sanitarias. Ojo con eso, hay que mirar qué está pasando. Cuando no hay una percepción, ¿cierto? Sobre todo cuando hay enfermedades crónicas, que son las que nos afectan bastante, el productor, incluso uno como veterinario, no se cuestiona, pero dice, bueno, ¿cómo llevo? ¿Cómo le digo? Sí, hay que controlar, hay que hacer estas medidas, tenemos que hacer eso. Bien complicado, a eso nos enfrentamos. Falta de normatividad, cuando no se tiene normativa precisa de eso, refiero a que no exista, sino que no todos los programas de control y todas las enfermedades que les he mencionado, sobre todo más, se le presta un poco más atención a las zoonóticas, pero no todas pueden estar ahí. ¿Qué necesitamos? Mayor participación, mayor apoyo de lo que he mencionado. Y finalmente, algunas de estas medidas o estos programas de control, que incluyen medidas de control, requieren implementación a un largo plazo o permanentes. Y eso hace que, bueno, es peor. Hay otros problemas en la granja. Entonces es un mundo grande a lo que nos enfrentamos ahí. Bueno, finalmente, ¿qué desafíos
ya referente a lo que es resistencia antimicrobiana. Este es un tema nuevo, este es un tema que se está empezando, no nuevo que desconozcamos, sino nuevo en el que estamos ya visibilizando sus efectos. ¿Listo? Y referente al tema Colombia, tenemos pocos datos. ¿Listo? ¿Por qué mencioné todo lo anterior de las enfermedades y la parte de control? Porque cuando logramos controlar las enfermedades, evitamos el uso de antibióticos. ¿Listo? Y el uso de antibióticos lleva a esto. ¿Listo? Más que el uso por cuando se necesita una condición específica, una enfermedad clínica en algún animal, es el uso inadecuado. Cuando subdosificamos, cuando sobredosificamos, cuando en algunas ocasiones se usa sin conocer cuál es la patología exacta, nos enfrentamos a esto. ¿Listo? O cuando no se hace un manejo adecuado de periodos de retiro, como en lechería que se alimenten las terneras con leche de descarte, bueno, ahí empiezan más dificultades. Entonces, ¿qué guías o qué conocemos hasta ahora de la resistencia antimicrobiana? Hay ciertos abordajes, más que abordajes, aproximaciones en cuanto a estudios, casi de todos estudios, de estudiar la epidemiología, dónde hay, encontrarla, pues no conocemos cuándo ocurre realmente, esos factores de riesgo o muchos estudios que aporten y realmente digan, sí, esto es lo que es. En Canadá, en otros países hay una gran participación, un gran aporte de estos tres sectores que les menciono y conocen dónde ocurre esto y qué pasa, qué se debe hacer finalmente. Debemos de entender para tener una acción, controlar, no mencionábamos. Por ejemplo, aquí se estudiaba y se encontró beta-lactamasas de espectro extendido, es decir, unas bacterias que producían unas enzimas, es decir, eran bacterias resistentes. ¿Listo? A un tipo de antibiótico que son los beta-lactámicos, que son de uso común en bovinos. Y sí, se encontró. Realmente la conclusión es que las hay. Obviamente, ¿qué se necesita más? Se necesita entender mejor esta problemática. Y haciendo todo lo anterior que les menciono, controlar la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, todo este tema de deforestación y eso, finalmente influye en todo. Es otro problema que tenemos. Pero, pues, ¿qué tenemos que hacer realmente? Es un trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto y esto es tomado de la OIE, es algo bien bonito que muestra desde la granja, desde la explotación, ¿listo? ¿Qué se debe hacer hasta llegar a la mesa? Y el trabajo no es de una sola persona, como les mencioné, los animales no están solos, ni es solo la acción del veterinario, es todos, incluso apoyo de otros gremios interdisciplinarios, de otros profesionales, para trabajar en esto y llevar un alimento inocuo. Lo que finalmente buscamos es la inocuidad de los alimentos. Y en este caso, pues intervenimos desde la parte de producción, ¿cierto? La producción animal, desde ir a la granja y, como se menciona ahí, prevenir enfermedades, controlar las enfermedades. Luego la cadena de transporte, luego la cadena ir al matadero y finalmente ya al supermercado y que las personas se lleven hasta allá. Y en todo esto hay profesionales trabajando y está la gente también. Listo, la invitación es esa, la perspectiva o la iniciativa Una Salud es trabajar la salud, pues, o los problemas de salud en general, como una sola salud. Listo, muchas gracias por su atención.